Lo que estás a punto de descubrir sobre el abuso narcisista cambiará completamente tu perspectiva y posiblemente salvará tu estabilidad emocional. Basado en los revolucionarios estudios de Otto Kernberg, uno de los más grandes psiquiatras especializados en trastornos de personalidad, te revelaré por qué el abuso narcisista no es simplemente alguien siendo egoísta o arrogante, sino un mecanismo de control devastador que opera a niveles que jamás imaginaste. Esta información es tan poderosa que las personas narcisistas harían lo que fuera para que no la conocieras. ¿Por qué? Porque una vez que aprendes a reconocer las verdaderas tácticas que usan, sus armas de manipulación se vuelven inútiles contra ti. Contrario a lo que muchos expertos te han dicho, el narcisismo patológico no es solo vanidad extrema. Kernberg descubrió que es un complejo sistema de defensa diseñado para mantener el control a toda costa, usando tácticas invisibles para la mayoría. Si alguna vez has sentido que estás volviéndote loco, que tus pensamientos ya no te pertenecen, o que tu realidad está siendo constantemente cuestionada, no llegaste a este video por casualidad. Las técnicas que te mostraré hoy son tan efectivas que podrían causar que el narcisista entre en pánico cuando las implementes. Este conocimiento es tu boleto hacia la libertad emocional. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría ser exactamente lo que has estado buscando durante años. El abuso narcisista opera en dimensiones que la mayoría de los terapeutas convencionales ni siquiera reconocen. Según las investigaciones de Kernberg, el narcisista patológico no solo busca admiración, busca dominio total a través de un proceso que él denominó colonización psíquica. Es literalmente como si estuvieran intentando ocupar tu mente, reemplazando tus pensamientos con los suyos. ¿Has notado cómo después de interactuar con un narcisista comienzas a dudar de tus propias percepciones? Esto no es coincidencia. Es una táctica deliberada que Kernberg identificó como distorsión de la realidad compartida. El narcisista no solo te miente, crea una realidad alternativa y te obliga a habitarla. Lo más aterrador es que este abuso rara vez deja marcas visibles. A diferencia del abuso físico, el daño ocurre a nivel neurológico. Estudios recientes de neuroimagen muestran que las víctimas de abuso narcisista prolongado presentan patrones cerebrales similares a los sobrevivientes de zonas de guerra. Literalmente, tu cerebro está en modo de supervivencia constante. La primera señal que Kernberg identificó es lo que llamó inversión de culpa selectiva. El narcisista comete una transgresión y misteriosamente tú terminas disculpándote. Este mecanismo está diseñado para mantener tu autoestima lo suficientemente baja para que no consideres escapar. El segundo mecanismo es el aislamiento progresivo, donde lentamente te separan de cualquier persona que pueda ofrecerte una perspectiva objetiva sobre lo que estás experimentando. No es paranoia, es una estrategia calculada. Me encantaría saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Compártelo en los comentarios, porque el abuso narcisista trasciende fronteras y culturas, y todos necesitamos reconocer que no estamos solos en esta lucha. La tercera táctica que identificó Kernberg es posiblemente la más devastadora y explica por qué tantas personas permanecen atrapadas durante años. Esta tercera táctica es lo que Kernberg llamó intermitencia de refuerzo traumática. En diferencia del abuso constante, el narcisista alterna intencionalmente entre momentos de amor extremo y desprecio absoluto. Este patrón impredecible crea una adicción bioquímica real en el cerebro de la víctima, similar a la que experimentan los jugadores compulsivos. Cuando el narcisista te muestra afecto después de un periodo de frialdad,
tu cerebro libera una inundación de dopamina tan intensa que crea un vínculo traumático. Los estudios neurocientíficos demuestran que este patrón es más adictivo que si el abuso o el amor fueran constantes. Es por eso que muchas víctimas describen la separación del narcisista como superar una adicción, porque literalmente lo es. Kernberg fue pionero en identificar que las víctimas de abuso narcisista no permanecen en estas relaciones por debilidad, sino por una reprogramación neurológica deliberada. El narcisista instintivamente sabe cuándo administrar pequeñas dosis de validación para mantenerte enganchado. Lo más perturbador es cómo este abuso altera tu percepción del tiempo. Las investigaciones muestran que las víctimas experimentan lo que los neuropsicólogos llaman distorsión temporal traumática, donde los buenos momentos parecen más frecuentes y recientes, mientras los abusos parecen menos severos y más distantes de lo que realmente fueron. Esta manipulación del tiempo subjetivo explica por qué tantas personas regresan a relaciones abusivas. Su cerebro literalmente reescribe la historia para minimizar el dolor y maximizar los escasos momentos de conexión. Pero aquí viene lo que muy pocos profesionales se atreven a decir. El narcisista sabe exactamente lo que está haciendo. No es inconsciente, no es involuntario, no es que no puedan evitarlo. Kernberg demostró mediante estudios controlados que los narcisistas patológicos ajustan estratégicamente su comportamiento dependiendo de quién está observando. Y justo cuando piensas que has entendido sus patrones, descubres que existe un nivel más profundo de manipulación que el narcisista utiliza cuando siente que estás despertando. Uno que podría destruir completamente tu sentido de realidad si no sabes identificarlo a tiempo. Este nivel avanzado de manipulación es lo que Otto Kernberg describió como triangulación estratégica, una técnica donde el narcisista introduce deliberadamente a una tercera persona en la dinámica para mantener el control. A diferencia de la triangulación común, esta versión tiene un propósito específico: generar un estado perpetuo de inseguridad emocional. Imagina esto: el narcisista elogia exageradamente a otra persona en tu presencia, compara tus defectos con las virtudes de alguien más, o sutilmente insinúa que otras personas no te ven de forma favorable. Lo aterrador es que puede ser completamente fabricado. Esa persona quizás ni siquiera dijo o pensó lo que el narcisista te está reportando. Esta táctica es particularmente devastadora porque explota una vulnerabilidad evolutiva humana. Nuestro cerebro está programado para priorizar la información social por encima de casi cualquier otra cosa. Kernberg descubrió que incluso las personas más racionales y centradas pueden ser desestabilizadas cuando perciben rechazo social, real o fabricado. Las investigaciones de neuroimagen muestran que el dolor del rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. El narcisista instintivamente explota esta vulnerabilidad para mantenerte en un estado constante de ansiedad social, haciéndote cada vez más dependiente de su validación. Lo más perverso es cómo el narcisista crea lo que Kernberg llamó alianzas fantasma, donde insinúa constantemente que otros están de acuerdo con su percepción negativa sobre ti. Todo el mundo piensa que eres demasiado sensible. Mis amigos también notaron cómo te comportaste. Tu familia me ha dicho que siempre has sido así. Estas afirmaciones rara vez pueden verificarse directamente, creando una red invisible de juicio que te rodea. Con el tiempo, comienzas a dudar no solo de ti mismo, sino de cómo te perciben todos los demás, incluso cuando estás solo. Esta técnica es tan efectiva que los investigadores han observado cómo las víctimas eventualmente internalizan esta vigilancia imaginaria,
monitoreando constantemente su propio comportamiento, incluso cuando el abusador no está presente. Mientras más estudias los descubrimientos de Kernberg sobre el abuso narcisista, más te das cuenta de que estas tácticas no son improvisadas. Forman parte de un patrón sistemático que él denominó ciclo de desestabilización. Lo realmente alarmante es que este ciclo sigue una progresión predecible, pero casi imperceptible para quien lo está experimentando. La fase inicial, que Kernberg llamó idealización selectiva, es donde el narcisista identifica precisamente qué anhelas más profundamente, ya sea validación, conexión, seguridad o reconocimiento. No es coincidencia que parezcan ofrecer exactamente lo que has estado buscando toda tu vida. Están estudiándote meticulosamente. Durante esta fase, el narcisista realiza lo que los neurocientíficos llaman mapeo de vulnerabilidades, registrando meticulosamente cada inseguridad, trauma pasado y punto débil que revelas. Este inventario se convertirá posteriormente en su arsenal para controlar tus emociones con precisión quirúrgica. La segunda fase, desestabilización calibrada, comienza tan gradualmente que es casi imperceptible. Pequeños comentarios diseñados para sembrar dudas, críticas disfrazadas de preocupación, incumplimientos menores que te hacen cuestionar tu memoria. Cada pequeña transgresión está cuidadosamente calculada para no cruzar tu límite de tolerancia actual. Lo que hace que este proceso sea tan insidioso es que tu cerebro se adapta a cada pequeña violación, recalibrando constantemente lo que consideras normal. Los estudios neurológicos muestran que este proceso de normalización es similar a cómo nos adaptamos a olores desagradables. Después de suficiente exposición, simplemente dejan de registrarse en nuestra conciencia. La tercera fase, aislamiento táctico, opera en paralelo. El narcisista sistemáticamente socava tus relaciones externas mientras mantiene una imagen pública impecable. Kernberg identificó que los narcisistas patológicos son expertos en presentar diferentes versiones de sí mismos a diferentes audiencias, manteniendo una reputación intachable mientras te desestabilizan en privado. Esto explica por qué tantas víctimas escuchan, pero si ella es tan encantadora, seguramente estás exagerando, reforzando el aislamiento y profundizando tu desconfianza en tu propia percepción. La manifestación más devastadora del abuso narcisista, según Kernberg, es lo que él denominó extracción de identidad. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es una erosión sistemática y casi imperceptible de tu sentido del yo, ejecutada con la precisión de un cirujano psicológico. Comienza con lo que los psicólogos llaman invalidación selectiva, donde el narcisista sistemáticamente desacredita aspectos específicos de tu personalidad, preferencias, percepciones y finalmente tu identidad completa. Siempre has sido demasiado emocional, esa no es una memoria real, nunca te ha gustado eso, siempre has sido así. Esta técnica es particularmente destructiva porque opera por debajo del umbral de tu conciencia. No es un ataque frontal a toda tu identidad, lo cual sería fácil de reconocer y rechazar, sino una erosión gradual de facetas específicas que eventualmente comprometen toda la estructura. Lo más alarmante que descubrió Kernberg es que esta táctica puede causar cambios neurológicos reales. Los estudios de neuroimagen muestran que las víctimas de abuso narcisista prolongado experimentan una reducción en la actividad de las regiones cerebrales asociadas con la autopercepción y la autobiografía. En términos simples, tu cerebro literalmente comienza a perder acceso a tu propia historia. Esta amnesia inducida explica por qué tantas víctimas reportan sensaciones como «ya no sé quién soy» o «no puedo recordar cómo era antes de conocerlo».
no es una metáfora. Es un cambio neurológico real en cómo tu cerebro accede a tus memorias autobiográficas. El narcisista simultáneamente implementa lo que Kernberg llamó inserción narrativa, donde gradualmente reemplaza tus recuerdos, preferencias e interpretaciones con las suyas. Con el tiempo, comienzas a ver tu propia vida a través de su lente distorsionada, adoptando su narrativa sobre quién eres, incluso cuando contradice tu experiencia vivida. El efecto acumulativo de estas técnicas es lo que los neurocientíficos llaman despersonalización inducida por trauma, una profunda desconexión de ti mismo que puede persistir mucho después de que la relación haya terminado. Pero aquí está la revelación que podría cambiarlo todo. Existe un fenómeno neurológico que ocurre justo antes de que logres liberarte, un momento de claridad que los investigadores han identificado como la clave para romper el ciclo de abuso. Y este fenómeno explica por qué el narcisista intensificará dramáticamente sus tácticas cuando sienta que estás a punto de descubrirlo. Este fenómeno neurológico crucial es lo que Kernberg y los investigadores modernos llaman disonancia cognitiva traumática, un estado donde tu cerebro finalmente no puede reconciliar la disparidad entre la realidad fabricada por el narcisista y tus propias percepciones. Es un momento doloroso, pero potencialmente transformador. Cuando esta disonancia alcanza un punto crítico, experimentas lo que los neurocientíficos llaman despertar traumático. Una súbita claridad donde patrones que fueron invisibles durante años, repentinamente se vuelven evidentes. Este despertar neurológico a menudo desencadena una cascada de memorias reconectadas, como si tu cerebro finalmente pudiera acceder a archivos que estuvieron bloqueados. El narcisista instintivamente percibe cuando estás acercándote a este punto de inflexión y típicamente responde con lo que Kernberg identificó como escalada de control, intensificando dramáticamente todas sus tácticas manipuladoras. Este periodo puede ser extremadamente peligroso y volátil. Durante esta fase, el narcisista implementará lo que los investigadores llaman bombardeo de realidad, una avalancha de distorsiones, mentiras y manipulaciones diseñadas para abrumarte y volver a desestabilizar tu percepción antes de que logres claridad completa. Muchas víctimas describen esta experiencia como sentir que me estoy volviendo loco, justo antes de finalmente ver la verdad. Lo que hace que esta fase sea particularmente desafiante es que el narcisista también activará todas las conexiones sociales que ha cultivado. Repentinamente podrías enfrentar no solo su gaslighting, sino también el escepticismo de familiares, amigos y a veces incluso profesionales que han sido manipulados para dudar de tu estabilidad. Esta triangulación en masa es precisamente por qué tantas personas retroceden justo cuando están al borde de liberarse. La presión social combinada con el caos interno puede ser abrumadora. Sin embargo, Kernberg descubrió que este momento de máxima crisis también representa la mayor oportunidad para la liberación definitiva. Sus investigaciones revelaron que cuando las víctimas logran mantener su claridad durante esta tormenta de manipulación, experimentan lo que él llamó reconsolidación de identidad, una reestructuración neurológica que no solo permite escapar del abuso, sino también desarrollar una inmunidad psicológica contra manipulaciones futuras. Lo fascinante es que esta reconsolidación parece activar regiones cerebrales asociadas con la autorregulación emocional y el pensamiento crítico, creando una resistencia natural a futuras manipulaciones. La investigación de Kernberg reveló algo extraordinario. Existen estrategias específicas que pueden neutralizar completamente el poder de un narcisista sobre ti.
No se trata de técnicas de confrontación, que típicamente empeoran la situación, sino de lo que él llamó intervenciones subliminales de autonomía, movimientos psicológicos casi invisibles que recalibran la dinámica de poder sin provocar represalias. La primera estrategia es lo que Kernberg denominó disociación estratégica, la capacidad de estar físicamente presente mientras mantienes tu núcleo emocional completamente inaccesible para el narcisista. A diferencia de la disociación traumática, que es involuntaria y dañina, esta es una habilidad consciente que puedes desarrollar. Esta técnica no implica fingir o actuar. Eso sería detectado instantáneamente. En cambio, involucra cultivar un espacio interno que el narcisista simplemente no puede penetrar sin importar sus tácticas. Los estudios neurológicos muestran que esta forma de presencia-ausencia simultánea crea un patrón cerebral único que literalmente hace que las manipulaciones emocionales reboten sin efecto. La segunda estrategia es lo que los investigadores llaman documentación neutral. Registrar meticulosamente interacciones, inconsistencias y manipulaciones sin carga emocional. Cuando documentas desde esta perspectiva neutral, creas lo que los neurocientíficos llaman anclaje cognitivo. Puntos de referencia que tu cerebro puede usar para resistir la distorsión de la realidad. Esta práctica activa regiones cerebrales asociadas con el pensamiento analítico, creando una protección neurológica contra el gaslighting. Lo crítico es mantener esta documentación completamente privada. El narcisista hará todo lo posible por descubrirla y destruirla si sospecha su existencia. La tercera estrategia, quizás la más poderosa, es lo que Kernberg llamó redirección de inversión. Una técnica donde silenciosamente rediriges la energía y atención que el narcisista intenta extraer de ti hacia tu propio crecimiento y fortalecimiento interno. Esta estrategia es neurológicamente transformadora porque reorienta los mismos circuitos cerebrales que el narcisista ha condicionado para responderle a él, ella. En vez de que tu cerebro libere sustancias químicas de estrés o bonificación, en respuesta a sus comportamientos, recondicionas estos circuitos para activarse en respuesta a tu propio desarrollo personal. Con el tiempo, esta recalibración neurológica rompe literalmente la conexión psicoemocional que el narcisista ha instalado en tu sistema nervioso, liberándote de formas que ninguna confrontación directa jamás podría lograr. Lo más revolucionario de los descubrimientos de Kernberg es que identificó exactamente qué hacer durante los momentos cruciales cuando el narcisista intenta restablecer control. Él lo llamó los puntos de inflexión predictivos, momentos específicos donde las acciones correctas pueden desmantelar permanentemente su poder sobre ti. El primer punto de inflexión ocurre inmediatamente después de lo que los investigadores llaman ruptura narcisista, cuando su grandiosidad es desafiada y recurren a tácticas extremas para restaurar su sentido de dominio. Este momento es peligroso, pero también representa una oportunidad única. Durante estas crisis, el narcisista implementa lo que Kernberg identificó como regresión coercitiva, intentando forzarte a volver a patrones anteriores de sumisión. Lo que descubrió es sorprendente. Mantener una calma absoluta y neutra durante estos episodios tiene un efecto neurológico profundo, tanto en ti como en el narcisista. Esta neutralidad impenetrable activa lo que los neurocientíficos llaman extinción de respuesta condicionada. Esencialmente, cuando no respondes como estás condicionado a hacerlo, creas una disonancia en el sistema del narcisista. Sus tácticas dependen de provocar reacciones predecibles, y cuando esas reacciones no ocurren, experimentan una profunda desorientación. La segunda táctica para estos momentos críticos es lo que Kernberg llamó
afirmación indirecta, una técnica donde, en vez de defender directamente tu realidad, lo cual invita al ataque, simplemente procedes como si tu percepción fuera tan obvia que ni siquiera necesita defensa. Esta estrategia es particularmente efectiva porque evita completamente el campo de batalla donde el narcisista tiene ventaja, el debate sobre qué es real. En vez de eso, crea una realidad paralela donde su influencia simplemente no penetra. Lo más fascinante es que los estudios neurológicos muestran que esta técnica activa regiones cerebrales asociadas con la estabilidad identitaria, fortaleciendo tu sentido del yo mientras simultáneamente debilita la capacidad del narcisista para manipularte. La tercera estrategia, quizás la más contraintuitiva, es lo que Kernberg identificó como validación selectiva, donde estratégicamente reconoces las partes genuinas y vulnerables del narcisista sin sucumbir a sus manipulaciones. Esta técnica es extremadamente delicada, pero potencialmente transformadora. Lo que pocos entienden es que debajo de la grandiosidad narcisista existe un vacío identitario profundo, lo que Kernberg llamó el horror vacui narcisista. Y cuando aprendes a navegar este espacio con precisión, puedes desactivar completamente sus mecanismos de defensa más destructivos. Kernberg enfatizó que la verdadera liberación del abuso narcisista no ocurre de golpe. Es un proceso neurológico de reconexión y recalibración. El primer paso crítico es lo que llamó desintoxicación de identidad, un periodo donde sistemáticamente identificas y desmantelas las distorsiones que el narcisista implantó en tu autopercepción. Esta fase puede ser profundamente desorientadora porque implica cuestionar narrativas fundamentales sobre ti mismo que has aceptado como verdaderas. Los estudios muestran que este proceso activa regiones cerebrales asociadas con la resolución de conflictos internos, creando literalmente nuevas conexiones neuronales que reintegran aspectos fracturados de tu identidad. El segundo paso es lo que los investigadores llaman reconexión diferenciada. Restablecer vínculos sociales saludables mientras mantienes límites claros. Las investigaciones neurológicas revelan que las conexiones sociales positivas activan sistemas cerebrales que contrarrestan directamente el daño neurológico causado por el abuso narcisista. Este proceso de reconexión social no es simplemente emocional, tiene efectos fisiológicos medibles, incluyendo la normalización de hormonas del estrés y el fortalecimiento del sistema inmunológico, que típicamente se compromete durante el abuso prolongado. La fase final, que Kernberg consideraba la más transformadora, es lo que llamó integración postraumática, donde las experiencias dolorosas se recontextualizan como fuentes de profunda sabiduría y fortaleza. Neurológicamente, este proceso involucra la reconsolidación de memorias traumáticas, transformándolas de fuentes de dolor a recursos de resiliencia. Lo más extraordinario es que los sobrevivientes que completan este proceso desarrollan lo que los investigadores llaman intuición calibrada, una capacidad casi instantánea para detectar manipulaciones y personas tóxicas. No es paranoia ni hipervigilancia, sino una forma refinada de discernimiento que emerge directamente de la experiencia procesada. Las investigaciones muestran que esta intuición opera a nivel preconsciente, activando sistemas de alerta en tu cerebro milisegundos antes de que seas consciente de haber percibido algo problemático. Esencialmente, tu sistema nervioso aprende a reconocer patrones de manipulación antes que tu mente consciente. Esta es quizás la transformación más profunda. Lo que comenzó como una experiencia devastadora se convierte en una forma única de sabiduría que no solo te protege, sino que puede ayudar a otros.
como Kernberg observó en sus estudios longitudinales. Quienes completan este proceso de recuperación a menudo desarrollan una extraordinaria capacidad para crear conexiones auténticas y significativas. Precisamente porque han aprendido a distinguir lo genuino de lo falso con una claridad que otros rara vez alcanzan. La libertad del abuso narcisista no es solo ausencia de sufrimiento, es la presencia de una autenticidad y claridad que paradójicamente podría no haber surgido de otra manera.